En el capítulo anterior vimos cómo un campo magnético puede ser producido con una corriente eléctrica. Ahora vamos a ver el caso opuesto. Vamos a darnos cuenta que una corriente eléctrica también puede ser producida por medio de un campo magnético, pero en particular tiene que estar cambiando este campo magnético. Y eso que acabo de decir, en síntesis, es lo que conocemos como la ley de Faraday. Michael Faraday realizó los experimentos que lo llevaron a enunciar su ley a mediados en la primera mitad del siglo XIX. Y eh, lo que hizo, lo que dijo al final en su ley, déjenme me adelanto un poquito, lo que dice la ley de Faraday es que un campo magnético variable en el tiempo, un campo magnético que cambia en el tiempo, produce una fuerza electromotriz, o sea, un voltaje. Pues. Una fuerza electromotriz es una fuerza que hace que se muevan las cargas, y eso lo conseguimos aplicando un voltaje. Entonces, miren, es muy claro si lo vemos en esta imagen. Piensen que tenemos un voltímetro o un amperímetro. Conectamos una espira circular en ambos extremos y sujetamos un imán. Cuando el imán, vean el inciso B, cuando el imán lo sujetamos cerca de la espira, por muy cerca que esté, pero está ahí inmóvil, no indica nada el voltímetro o el amperímetro. Pero cuando movemos el imán, ya sea acercándolo o alejándolo, el amperímetro va a indicar que hay una corriente eléctrica en el alambre. Cuando lo acercamos en un sentido y cuando alejamos el imán, la corriente fluye en el sentido opuesto. Más adelante les voy a enseñar a determinar el sentido de esta corriente por medio de la que conocemos como ley de Lenz. Pero lo importante ahorita es que el campo magnético del imán está produciendo la corriente. Bueno, no el campo, más bien la variación. Por eso en el inciso A y en el inciso C se produce una corriente. La variación del campo magnético que siente la espira. ¿Ok? Y a esta corriente pues se le llama corriente inducida o FEM inducida a la fuerza electromotriz que se induce. Bien, vamos a verlo de otra manera. Piensen en el mismo amperímetro, en sus polos conectamos un alambre que enrollamos alrededor de un núcleo de hierro y luego del otro lado del núcleo de hierro enrollamos un alambre que tiene conectados sus extremos a los polos de una batería y con un interruptor. Cuando el circuito está abierto, no hay corriente, no hay nada por acá. Cuando conectamos, en ese momento aparece una corriente, y recuerden que una corriente dando vueltas, una corriente girando, produce un campo magnético. El campo magnético, las líneas de campo magnético pasan utilicen su mano derecha, cierren los dedos en la dirección de cómo está enrollado este alambre y se van a dar cuenta que tienen un campo magnético dirigido hacia arriba. Y saben ustedes también que las líneas de campo son líneas cerradas sobre sí mismas. Entonces va a haber líneas de campo en el interior de este núcleo de hierro. Y como es un material ferromagnético, sus momentos magnéticos se van a alinear y van a magnificar este campo. Pues bien, cuando aparece entonces una corriente, aparece un campo aquí y también acá. Entonces, lo que siente el amperímetro es que de pronto aparece un campo. De valer 0 el campo, ahora tiene cierto valor. Esa variación abrupta en el campo magnético produce una corriente en el alambre y el amperímetro va a mostrar un valor de corriente, va a brincar de 0 a un cierto valor. Pero eso es solamente instantáneo, porque si yo dejo conectado el interruptor, va a seguir circulando corriente, va a seguir produciéndose ese campo, y entonces va a estar aquí este campo constante, porque la corriente va a ser constante. Mientras el campo sea constante y no haya variación,
Va a suceder lo mismo que cuando teníamos el alambre cerca de la espira, pero al final de cuentas inmóvil. Entonces, mientras esté circulando una corriente por aquí, va a haber un campo constante y por lo tanto esto no va a marcar nada. Entonces, ¿qué veríamos? Si cierro el interruptor, yo vería que aquí de momento marca algo e inmediatamente vuelve a marcar 0. Y mientras deje conectado el interruptor, esto va a marcar 0. Si yo desconecto, entonces lo que va a pasar es que de haber un campo, súbitamente va a dejar de haber campo. Entonces el campo va a cambiar de tener un valor constante a 0. Ese cambio abrupto induce una corriente, pero ahora en sentido opuesto, porque ahora es una disminución en el campo. Entonces, otra vez, tengo este arreglo que vemos aquí en la figura. Cuando yo conecto, esto marca algo y decae a 0. Sigue conectado, sigue marcando 0. Desconecto y esto marca un valor ahora en sentido opuesto e inmediatamente decae a 0. Pues bien, después de hacer experimentos, Michael Faraday llegó, les decía, a esta conclusión. Y entonces él lo que hizo fue que expresó la fuerza electromotriz inducida en la espira en términos de la variación, no del campo, sino del flujo magnético. Vamos a ver qué es esto. Bueno, ya habíamos visto el concepto de campo cuando estudiamos la ley de Gauss. En ese momento hablábamos del campo eléctrico, del flujo eléctrico. Recuerden las líneas de campo que cruzaban una cierta superficie. Bueno, lo mismo vamos a definir, a utilizar para definir el campo, el flujo magnético. De manera que si yo tengo una espira, como esta que está, como esta que está aquí, pues digamos que el flujo magnético a través de esta espira sería el número de líneas de campo magnético que la atraviesan. De manera que cuando yo acerco el imán, ahora hay más líneas que atraviesan la espira, y cuando lo alejo, ahora hay menos líneas que atraviesan la espira. No sé si les queda claro que, déjenme hacer un aumento. No sé si se dan cuenta que si yo alejo este imán, si lo muevo hacia la derecha, esta línea que vemos aquí, cuando yo lo aleje, va a dejar de pasar a través de la espira, va a pasar por aquí tal vez. Y lo mismo la línea de campo que está acá abajo. Cuando yo aleje el imán, ya no va a pasar por el interior de la espira, y entonces va a haber un número menor de líneas de campo atravesando la espira. Va a haber una disminución en el flujo magnético a través de la espira. Bueno, pues Michael Faraday se dio cuenta de que la FEM, la fuerza electromotriz que se inducía, era directamente proporcional al cambio en el tiempo en el flujo magnético. Y este signo les decía que lo vamos a explicar con la ley de Lenz. Si la espira tiene n vueltas, bueno, nada más multipliquen por n la variación de campo magnético y les va a dar la FEM total inducida. Muy bien. Esto que acabamos de decir es un resumen. Recuerden nada más que el flujo depende del ángulo con el que las líneas atraviesan la superficie, y por lo tanto otra manera de producir una fuerza electromotriz, de inducir, una fuerza electromotriz, no es nada más acercándolo y alejándolo, sino que también puedo inclinar el imán y también se va a inducir una fuerza electromotriz. Puedo moverlo hacia arriba y hacia abajo, este imán, y también se va a producir una fuerza electromotriz. ¿Ok? Cualquier variación en el campo magnético, en el flujo, que en pocas palabras pues es el campo, cualquier variación va a producir una corriente, va a inducir una fuerza electromotriz. Muy bien, aquí vienen mencionadas algunas aplicaciones, léanlas por favor. Esta me encanta, cómo funciona una guitarra eléctrica, casi siempre viene en el examen. Y bueno, vamos a extender este concepto
a lo que conocemos como fuerza electromotriz de movimiento. Ustedes saben que una partícula cargada moviéndose a través de un campo magnético va a experimentar una fuerza que está dada por esta expresión. Pues bien, imagínense ahora que tenemos un alambre. Vean este alambre que tengo aquí. Si es un alambre conductor, entonces tenemos electrones libres, electrones que se pueden mover libremente por ahí. Ahora piensen que tenemos un campo magnético dirigido hacia adentro de la pantalla. ¿Qué sucede si yo con mis manos agarro este alambre y lo muevo hacia la derecha como está dibujado aquí? Piensen que van a sentir los electrones. Aquí está el electrón. Vamos a usar no la mano derecha, sino la mano izquierda porque es un electrón. Dirijan los dedos de su mano izquierda hacia la derecha, así como indica la flecha de la velocidad. Y la palma de la mano debe ver como el campo, es decir, la palma de la mano debe apuntar hacia la pantalla. Extiendan el pulgar y se van a dar cuenta que el pulgar está dirigido hacia abajo. ¿Qué va a pasar entonces? Que al mover un alambre a través de un campo magnético, los electrones se van a mover en una dirección dada. Y si hacia acá se mueven los electrones, acá dejan huecos, acá queda un extremo positivo y acá quedaría un extremo negativo. Entonces se produce una corriente, o lo que es lo mismo, una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz debida al movimiento de los portadores de carga. Bien, la magnitud de esa diferencia de potencial que se induce es igual, como se puede demostrar, sigan este procedimiento, y se van a dar cuenta que es igual al producto de la intensidad del campo, la longitud del alambre y la velocidad con la que lo movemos. Y dice aquí, en consecuencia, se mantiene una diferencia de potencial entre los extremos del conductor siempre que éste se siga moviendo a través del campo magnético uniforme. ¿Ok? Recuerden que pasa también lo opuesto, ¿eh? Si yo no muevo con mis manos este conductor, sino que le aplico una diferencia potencial y produzco una corriente en él, entonces el alambre solo se va a mover en una dirección que depende del sentido de la corriente. ¿Ok? Entonces son dos cosas, dos relaciones de causa y efecto. Una es cuando produzco una corriente aquí, esa es la causa del efecto que sería el movimiento. Pero por otro lado, si yo muevo, se produce una corriente. Es en las dos direcciones, ¿ok? Muy bien. Y entonces, si yo hago este experimento, yo tengo aquí dos rieles. Y digamos que hago contacto entre ellos por medio de un conductor, aplico un campo magnético, muevo el conductor, bueno, pues se va a producir una corriente en este circuito. Bien, esto es lo mismo, revísenlo ustedes, no van a tener problema, y al final llegamos a la potencia que se entrega por la fuerza que estamos aplicando. Muy bien, esto, bueno, dependiendo de las aplicaciones, nos va a servir para estimar la energía consumida por segundo o la fuerza necesaria para mover el alambre a través de ese campo. Bien, ahora sí, vamos a aprender cómo determinar la dirección de la corriente que se induce por medio de una variación de campo magnético. La ley de Lenz dice: la corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por la espira. Yo tampoco lo entendí. Otra vez. La corriente inducida en una espira, ¿okay? ¿En qué dirección está? Bueno, está en la dirección tal que crea un campo magnético
Y este campo creado por la corriente se opone al cambio en el flujo magnético que estamos produciendo nosotros. Vamos a regresarnos al primer ejemplo que vimos, y vamos a entenderlo aquí. Miren, si yo acerco el imán, el campo que se siente en el interior de la espira va a ser más intenso. Estarán ustedes de acuerdo, ¿no? Cuando yo acerco el imán se siente un campo más intenso. Digamos que hay hay más líneas de campo que atraviesan la espira. Bueno, pensemos que la espira se resiste a ese cambio y entonces la espira dice, si tú me metes más campo magnético, yo voy a producir mi propio campo para contrarrestar ese campo extra que me estás metiendo. Es decir, yo me dejo que esté el campo atravesándome siempre y cuando sea constante. No hay problema con esto. Pero no quieras meterme más campo porque entonces me resisto. Y en ese momento, en la espira se induce una corriente. Ahora sí utilicen su mano derecha, cierren los dedos en este sentido y se van a dar cuenta que su pulgar apunta en dirección opuesta al campo, hacia la derecha. De manera que el campo producido por esta corriente está en contra del campo extra que le metimos a la espira. Vamos a entenderlo también acá cuando alejamos el imán. Cuando yo alejo el imán, ahora le estamos quitando algunas líneas de campo. Y entonces la espira dice, oye, mis líneas, regrésamelas. No, no te las doy. Es más, ya alejé el imán, ya no hay. Y dice, pues si ya no hay, entonces yo produzco lo que me falta. Y entonces se induce una corriente y se produce un campo hacia la izquierda. Cierran sus dedos en la dirección de la corriente y les va a quedar el pulgar hacia la izquierda para compensar esa falta o esa disminución en el campo magnético. ¿Ok? Bueno, eso es lo que dice la ley de Lenz. Bien, vamos a regresar, a avanzar. Aquí está. Bien. Pues aquí está, miren. Esa explicación que acabamos de decir viene detallada aquí en este ejemplo conceptual. Revísenlo. Y bueno, de ahí podemos concluir que una espira que se mueve en un campo magnético va a sentir una corriente o una fuerza electromotriz que se induce en ella. Y eso que acabamos de decir no es otra cosa más que, déjenme avanzar, más que un generador eléctrico. Vean esta imagen, tenemos aquí los polos de un imán. Este es el polo norte, el polo sur, por lo tanto hay un campo magnético dirigido de izquierda a derecha un poco, de norte a sur. Y cuando nosotros movemos podríamos hacer dos cosas. Una sería analizar un solo segmento de la espira y desde el punto de vista de la de movimiento, así como está la imagen, si esta espira gira en el sentido de la flecha indicada aquí, que sería, si la vemos desde acá, sería en el sentido de las manecillas del reloj, este segmento de la espira se movería de izquierda a derecha a través de ese campo. El movimiento sería paralelo al campo y entonces no le pasaría absolutamente nada. Pero cuando este segmento haya llegado a la derecha y en su movimiento circular descienda, lo que vamos a tener es un pedazo de alambre que se mueve hacia abajo en un campo dirigido de izquierda a derecha. Piensen en los electrones que están en este alambre. Ustedes dirijan los dedos de su mano izquierda hacia abajo porque la espira ya está dando vuelta, está completando la vuelta. Es más, pensemos en un reloj. Aquí está a las 11. El movimiento desde las 11 hasta la 1.
va a ser casi horizontal, pero de la 1 a la 5 va a ser un movimiento descendente. Cuando se mueva de arriba hacia abajo, dirijan los dedos de su mano izquierda, porque vamos a pensar en los electrones. La mano izquierda se va a dirigir hacia abajo, los dedos, y la palma de la mano debe apuntar hacia el sur, porque el campo magnético va de norte a sur. Eso haría que al extender mi pulgar quedara dirigido hacia donde está escrita la palabra expira. Hacia allá, diríamos, hacia el fondo de la pantalla, o hacia arriba a la derecha. Y esa sería la fuerza que sentirían los electrones. Si los electrones se mueven en esta dirección en la que estoy moviendo el cursor, espero se vea, entonces eso significa que hay una corriente en sentido opuesto, porque recuerden que la corriente la dirigimos en el sentido en el que se moverían las cargas positivas, y entonces sería en sentido opuesto al movimiento de los electrones. Pues bien, tendríamos una corriente en este sentido. Y para que se muevan las cargas en este sentido, pues en el otro extremo se tendrían que mover en el sentido opuesto, y tendríamos entonces una corriente que se induce en esta espiral. ¿Ok? Podemos seguir haciendo ese análisis para cada segmento, para cada tramo de su movimiento. Pero la otra manera también es ver qué le sucede al flujo magnético a través de la espira. Cuando la espira está en esta posición, o digamos que este segmento superior apunta a las 12 y este a las 6, pensando otra vez en las manecillas del reloj, ahí el flujo es máximo porque todo el campo lo está atravesando. Pero si esta espira se mueve, gira 90 grados, ahora vamos a tener la espira, la vamos a tener horizontal, pues ninguna línea de campo la va a atravesar. Entonces vamos a tener una disminución en el flujo. Una disminución en el flujo magnético induce una corriente. Lo veamos desde el punto de vista de la espira con la ley de Lenz, o con la ley de inducción de Faraday, o lo veamos segmento por segmento pensando en la FEM de movimiento utilizando la ley de Lorentz. En cualquiera de los dos casos nos damos cuenta que una espira moviéndose en un campo magnético va a producir una corriente. Esa corriente va a tener sentidos opuestos en los diferentes tramos de su movimiento, como decíamos ahorita. Cuando se mueva de las 12 del día a las 6, de las 12 del día, de las 12 a las 6 se va a producir la corriente en un sentido. Cuando se mueva de las 6 hacia las 12 de regreso, se va a producir una corriente en sentido opuesto. Y entonces la fuerza electromotriz o la corriente va a ser positiva, negativa, va a ser una corriente alterna. Por eso la corriente que utilizamos en cualquier instalación son corrientes alternas y no corrientes directas, porque la electricidad que consumimos no la obtenemos de pilas, no la obtenemos por medios químicos, la obtenemos por medios mecánicos, electromecánicos. Tenemos turbinas que son movidas por vapor, si es una planta nuclear, por la caída de agua, si es una central hidroeléctrica, por el vapor producido en una central termoeléctrica. Pero el movimiento de esas turbinas se transmite a espiras que son movidas en campos magnéticos, y por eso se producen corrientes alternas, y por eso la electricidad que nos llega es alterna. Bien, déjenme regreso un poco. Nada más para concluir que la ley de Faraday, escrita de esta manera hasta ahorita, no es otra cosa más que la siguiente afirmación. Aquí está el desarrollo, pero es muchísimo más fácil que eso. Miren, una variación en el flujo magnético, que no es otra cosa más que una variación en el campo magnético, produce una fuerza electromotriz, una fuerza que mueve las cargas, una fuerza eléctrica sobre las cargas. Pero una carga siente una fuerza eléctrica cuando se le aplica un campo eléctrico. Entonces, en otras palabras, si hay una variación en el campo magnético, quiere decir que las cargas sienten un campo eléctrico. Otra vez, si hay una variación en el campo magnético,
las cargas van a sentir un campo eléctrico. Es decir, podemos producir campos eléctricos por medio de un campo magnético variante, un campo magnético que varía en el tiempo. Esto se puede escribir en forma integral de esta manera. Esto se parece un poco a la ley de Ampère que tenemos aquí, la integral de línea del campo magnético. Bueno, pues ahora si es la integral de línea del campo eléctrico, esto es igual a menos la variación del flujo magnético. Y así es como se escribe la ley de Faraday. Espero se acostumbren a verla escrita así solamente. Y ustedes ya saben que la interpretación es muy sencilla. Cuando yo muevo un imán, se induce cerca de una espira o de un alambre o corriente, se induce una corriente, porque se produce un campo que mueve las cargas. O bien, puedo dejar el imán inmóvil y mover la espira o mover el alambre, que sería una FEM de movimiento, que sería lo que pasa en los generadores eléctricos. Y entonces, no es que el campo esté variando, el campo es constante, pero lo que varía es la percepción de ese campo que hace la espira, o en otras palabras, el flujo que atraviesa la espira. Bien, este ejemplo, léanlo por favor, revísenlo, no está complicado. Y creo que ya terminamos el capítulo. Bueno, esperen. También quiero que, ya que vimos esto, quiero que comparen este dibujo y esta gráfica de la corriente con este dibujo de acá y esta gráfica de corriente. Lo que pasa es que este tiene un conmutador o rectificador, y entonces la corriente que se produce ya no tiene valores negativos, ya tiene puros valores positivos. Sin embargo, pues sigue quedando de manifiesto las variaciones de acuerdo con el ángulo. Pues bien, así es como producimos la electricidad los seres humanos. Es la única manera que se nos ha ocurrido hasta ahora. Bueno, obviamente la energía fotovoltaica, pero por ejemplo los generadores eólicos es lo mismo, es una turbina movida con el viento que hace que giren espiras a través de un campo magnético. Bien, sí, vamos a terminar revisando lo que son las corrientes parásitas o corrientes de Eddy. Piensen en una lámina metálica que la vamos a hacer que se mueva como en movimiento pendular a través de un campo magnético. Tenemos un imán aquí, polo norte, polo sur, hay un campo magnético dirigido de derecha a izquierda. Y cuando esta lámina se mueva, vean ustedes, si yo muevo la lámina hacia la derecha o hacia la dirección de la flecha que está indicada ahí, dense cuenta que de no sentir campo, de repente siente campo. ¿Ok? De no sentir campo, de repente siente campo. O lo que es lo mismo, conforme se va acercando la lámina a la región entre los polos, el flujo a través de esta lámina metálica va aumentando. Si el flujo va aumentando, entonces se induce una corriente. Piensen que esto es olvídense que es una lámina, piensen que es una espira. El flujo, la corriente que se induce en la espira tiene que tener este sentido, para que cierren los dedos de su mano, por favor, de su mano derecha en este sentido, y les va a quedar el pulgar en dirección apuntando hacia el norte. Por lo tanto, se va a oponer al flujo que le estamos metiendo a la fuerza. Cuando la lámina se acerca, cuando la espira se acerca, se induce esa corriente. Una lámina metálica podemos pensarla que es muchas espiras juntas de diferente radio. Una chiquita, una más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y entonces, como es metálica, hay electrones que se pueden mover por ahí. Y entonces sucede lo mismo que si fueran espiras. Al acercar la lámina al espacio entre los polos, se induce una corriente en este sentido.
Cuando por otro lado se va alejando del espacio entre los polos, ahora va disminuyendo el flujo y entonces ahora la corriente se induce en la dirección opuesta para, con el campo producido por ella, cierren los dedos en esta dirección, les va a quedar el pulgar apuntando hacia el sur, y entonces con el campo producido por esta corriente contrarresta lo que le estamos quitando al sacarla de ese espacio. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de esto? Que cuando la espira se va acercando, se induce la corriente en una dirección, cuando se va alejando se induce corriente en otra dirección, pero la espira va a sentir una fuerza, perdón, la lámina, cuando se va acercando siente una fuerza de repulsión y cuando se va alejando siente una fuerza de atracción. ¿Por qué? Vean esto que tenemos aquí, pongan los dedos cierren los dedos en esta dirección, les va a quedar el pulgar apuntando hacia el polo norte. Si el pulgar apunta hacia el polo norte, es como si tuviéramos un imán aquí atravesando esta lámina, con sus polos, el norte dirigido hacia acá, el sur dirigido hacia allá. O sea, estaríamos acercando un imán con la orientación que no le gusta a este imán que tenemos aquí. Estaremos acercando el polo norte al norte y el sur al sur, no le va a gustar y siente una repulsión. En cambio, cuando se va alejando, vean el sentido de la corriente, el pulgar quedaría dirigido hacia el sur, el polo norte, entre comillas, de este imán imaginario estaría dirigido hacia el sur, entonces estaríamos alejando un imán cuya orientación le gusta, es favorable a este imán que tenemos aquí. Y entonces este polo sur atrae a este polo norte atrae al polo sur que quedaría aquí y no quiere que se aleje. Esto lo que es un amortiguador magnético o un freno magnético. Así es como funcionan. Así es como las balanzas antiguas, por ejemplo, tenían incorporado este mecanismo para que se llegara al equilibrio pronto. Una manera de reducir las corrientes de eddy es hacerle muescas a las estructuras para disminuir el tamaño de las espiras y por lo tanto el tamaño de las corrientes y por lo tanto la magnitud de los campos inducidos. Bien, miren, aquí está lo que les decía, aquí está la lámina, aquí están los imanes y así es como se frenaba el movimiento de las balanzas. Y listo, terminamos. También es por medio de las corrientes de eddy que funcionan las estufas de inducción, las que no tienen quemadores, que no usan lumbre, que solamente tienen una espira con corriente. Hay una corriente alterna, ojo, alterna, de muy alta frecuencia. Cuando ponemos cerca un sartén, le va a pasar al sartén lo que le pasa a la lámina. Se van a inducir corrientes en él debido a este campo magnético. A ver, tenemos una espira. Si hay una corriente que va en un sentido, pues se produce un campo magnético en una dirección. Pero si esa corriente se invierte su sentido, el campo magnético ahora va a ir dirigido en la dirección opuesta. Si la corriente es alterna, piensen en la espira que está horizontalmente. Entonces, en un caso, cuando la corriente gira en un sentido, el campo magnético va dirigido hacia arriba. Cuando la corriente gira en sentido opuesto, va dirigido hacia abajo. Si tenemos una corriente alterna que va y viene por la espira, entonces tendremos un campo magnético alterno, un campo magnético que va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Si ustedes ponen un sartén encima de eso, lo que le están haciendo al sartén es ponerle un campo magnético que lo atraviesa hacia arriba, y luego se lo quitan y lo ponen hacia abajo, y luego se lo quitan y lo ponen hacia arriba. Y entonces el sartén va a estar como loco, tratando de contrarrestar esos cambios por medio de corrientes. Esas corrientes que se inducen en el metal del sartén calientan el sartén y así es como se calientan los alimentos. Entonces, en las estufas de inducción, el calor proviene del calor producido por la corriente eléctrica que se induce, corrientes de eddy que se inducen en el sartén. Porque por otro lado ya habíamos visto cómo una corriente calienta el conductor por el que se mueve. Si fuera un sartén de un material superconductor, pues no serviría para nada en esa estufa y no se calentaría ni el sartén ni los alimentos. Bien, vamos después a hacer otro
video donde leamos estas preguntas y las vamos respondiendo. Y también me gustaría que me dijeran si les queda clara la ley de Lenz y la ley de Faraday, porque necesito que no tengan dudas con esto. Con esto terminamos lo que vamos a saber de las leyes del electromagnetismo. Lo único que resta es verlas todas juntas, las 4 ecuaciones de Maxwell, y hacer una síntesis de todo lo que hemos aprendido en el curso y aplicarlo al caso de las ondas electromagnéticas. Y con eso terminamos.